Bienvenido a una animación de una línea en la forma, y igual 1010 más b. El objetivo del video es ilustrar cómo cambiar el valor de m, y b cambiar el gráfico de una línea en forma de intercepto abajo. Y solo para actualizar su memoria, si una línea está en la forma, y igual 1010 más b, m igual la pendiente de la línea, y b igual el intercepto y de la línea. Entonces, aquí vemos una línea graficada en el plano coordinado, y aquí vemos la ecuación de la línea. Así que la línea actual tiene pendiente 0.321. Lo primero que haré es cambiar el valor de la pendiente y dejar que intercepten lo mismo. Y me gustaría que mire cómo cambia la línea. A medida que cambiamos la pendiente, ok, voy a pausar la línea aquí. Ahora, lo que quiero que avisen es la pendiente es positiva. Es 0.481. Y a medida que aumente la pendiente, la línea se vuelve más inclinada o más inclinada. Otra cosa que me gustaría que avise es si la pendiente es positiva, la línea suba de izquierda a derecha. Entonces, moverse de izquierda a derecha la línea va hacia arriba. Y de nuevo a medida que aumentamos la pendiente, la línea sube incluso más rápido de izquierda a derecha. Detengamos la línea aquí por un momento. Aquí podemos ver nuestra pendiente es aproximadamente 3 o 3,1. Recuerde lo que significa es que pagamos un punto en la línea. Para encontrar otro punto en la línea, tenemos que subir aproximadamente 3 unidades y más 1. Así que, si cambio la pendiente, digamos 6 o rugosamente 6, eso significa que tengo que subir 6, y derecho 1 para encontrar otro punto en la línea que haga la línea mucho más inclinada que cuando la pendiente es igual a 3. Así que si lo incremento a 9 seleccionando un punto en la línea, tenemos que subir 9 unidades y la derecha 1. A medida que la pendiente aumenta, la línea se vuelve más empinada, de izquierda a derecha. Ahora, al disminuir la pendiente, la línea será menos slantada. Y lo que quiero que hagas es ver una vez que se vuelve negativo. Una vez que la pendiente se vuelve negativa, avisará que la línea se baja de izquierda a derecha. Tan pendientes negativas bajarán de izquierda a derecha y al disminuir la pendiente además puedes ver que se inclinó más abajo. Entonces, si me detengo aquí y miro la pendiente de -3 y selecciono un punto en la línea, tendré que bajar 3 unidades. Y derecho 1 para encontrar otro punto en esa línea. Si cambio la pendiente a -6 utilizando la misma idea, tengo que seleccionar un punto y ahora bajar 6 unidades. Y derecho 1 para encontrar otro punto en la línea. Así se vuelve incluso más abajo de izquierda a derecha. Lo último que quiero anunciar, aviso que la pendiente es 0. Tenemos una línea horizontal y el término x desaparece de nuestra ecuación. Hemos igual a una constante, ok, vamos y miremos el efecto de cambiar el valor de b o el intercepto y... Aviso como cambiar el valor de b no cambia como se lenta la línea, solo cambia una línea hacia arriba o hacia abajo. Entonces, si nos detenemos aquí por un momento, aviso de que el intercepto y es aproximadamente 3, y que es exactamente donde la línea cruza el eje y. Si hago una pausa aproximadamente b igual 1 tenemos alguno intercepto de 1. Si hacernos una pausa aquí el valor de b sería aproximadamente -2. Y tenemos cualquier intercepto de aproximadamente -2 y tanto. Así que el valor de b nos da el intercepto y de la línea. Y no afecta cómo se lea la línea, que está controlada por la pendiente. Espero que encontraron esta animación útil.